Yolanda Díaz llama al mercado de negocios judíos, traducido al mercado de judíos, con todo su gobierno jaleando la violencia contra Israel. Y aún hay gente que dice que esto no es antisemitismo. Sánchez escondía a su hermano en Moncloa para que no pagara impuestos en España. Debe ser, por cierto, cosa de familia, porque los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez contaban con máquinas cuentabilletes para los pagos en B. Y el PSOE admite microcréditos de Santos Cerdán. Cerdán, sí, el de las obras presuntamente amañadas. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Sánchez ha dado orden de desestabilizar absolutamente todo, de enfrentarnos a todos y entre todos. Todo con tal de generar un escenario de voto de él contra todos, porque todos somos fascistas, según él, y ese clima guerra civilista es la única opción de triunfo electoral que por lo visto él observa. Que nos enfrentemos todos y entre todos para emerger él como una especie de nuevo caudillo de la izquierda, como un salvador frente al capitalismo, el sionismo, los especuladores, los buitres financieros, los fondos buitres, los contaminadores, los neoliberales, todos los que desafiamos a su santidad, porque él es el único santo, él es un ser de luz y él es el que nos puede librar de la desgracia que somos todos los demás sobre la faz de la tierra. Todo el mundo es fascista menos él y su ejército, por supuesto, de lamebotas, más lamentable casi aún que él. Provisto ahora ya, hasta los judíos resulta que son fascistas. Es la nueva visión de la izquierda, es la nueva visión de Sánchez. Sánchez ha lanzado a todo su gobierno y aliados a reventar España con un clima absolutamente irrespirable, donde no puede haber lugar a nada ni a nadie que no le vote a él y que no le defienda a él. Yolanda Díaz, le acabamos de escuchar, lanzarse al mercado de negocios judíos, es decir, al mercado de judíos. Vamos a dejarnos de tonterías. Debe pensar que en el fondo pues debe estar volviendo a sus orígenes, porque hay que recordar que fue Lenin aquel que escribió en 1919 y en referencia a las políticas de Ucrania, aquello de que los judíos y los habitantes de las ciudades de Ucrania deben ser enviados a luchar en primera línea, evidentemente para que murieran, y nunca se deben permitir en ningún puesto administrativo, no vaya a ser que se permita a un judío. Bueno, pues Yolanda Díaz se ha debido volver a convertir en la alumna aventajada del comunismo. El delegado del gobierno, Francisco Martín, responsable, no lo olvidemos, de la policía en Madrid, está jaleando que haya 22 policías heridos por los ataques y la barbarie, y la violación de derechos, por cierto. Pedro Sánchez se felicita por ser una vergüenza internacional que viola la libertad religiosa y pide la violencia contra los judíos. El gobierno en pleno pide expulsar a los judíos de todas las competiciones, hasta de Eurovisión, mira, ahí lo mismo hasta les hace un favor, en una campaña de antisemitismo brutal digna de los peores episodios históricos internacionales. Pilar Alegría, simplemente por poner más ejemplos, celebra que tengamos borrocas en el PSOE, borrocas de Podemos, borrocas de Sumar, como los borrocas de Bildu. Claro, es lo que tiene juntarte a determinada gente. Acabas exactamente igual de borroca que todos ellos. Y todos ellos dispuestos a usar la violencia, vamos a llamarle por su nombre, para, no se engañen, que esto no tiene nada que ver con Palestina, para ocultar con cualquier disculpa la realidad de una España sin poder adquisitivo, sin capacidad de comprar viviendas, con las infraestructuras destrozadas, un tren de vergüenza, nuestros jóvenes escapándose y el doble de paro de sus vecinos y plagada de corrupción hasta las cejas. De hecho, con corrupción hasta la misma ceja, porque el símbolo que instauró el mismo Zapatero, la ceja, va a resultar que ahora está investigada por Estados Unidos, por su connivencia, por su cercanía, por su comprensión y hasta posiblemente por sus negocios con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Porque yo simplemente lanzo una serie de preguntas. Si de veras les preocupa Palestina, ¿por qué no piden el fin de la dictadura asesina de Hamás allí? Se les ha olvidado, ¿verdad? Bien, ¿por qué no piden la defensa de los derechos de los homosexuales allí? Les quiero recordar que la flotilla pasó mensajes, pasó consignas para esconder las banderas LGTB. Se pueden imaginar de verdad por qué, ¿no? Porque si aparecen allí con una bandera LGTB, lo mismo son también ellos los que son colgados después de colgar a los homosexuales. Digo, no sé, pregunto, ¿por qué no piden la defensa de su feminismo allí? ¿Por qué no lo hacen allí? ¿Por qué no llevan a Hamás a una corte penal internacional por sus más de 500 kilómetros de pasadizos subterráneos para asesinar a israelíes? ¿No se les ha ocurrido? ¿Por qué no piden explicaciones internacionales por los más de 2.000 niños secuestrados en total en Israel? ¿Por qué no condenan la imposibilidad real de salir de miles de personas que no pueden abandonar Palestina porque están siendo usados por Hamás, dictadura asesina, grupo terrorista, y están siendo usados como escudos humanos? ¿Por qué no piden nada de eso? Dicen que les preocupa Palestina. Para preocuparles Palestina hay que reconocer que disimulan bien. Bien, ¿saben por qué no piden nada de todo eso? Porque esto no va de Palestina. Es mentira. Es absolutamente falso. Va de mantener el poder cuando todos ellos, los socialistas, el gobierno, han sido cazados en una ola de corrupción sin igual. ¿Dónde acaban, me pregunto, dónde empiezan los favores públicos de Muface a los prostíbulos de los Gómez? ¿Pedro Sánchez no se enteraba de nada?
¿Dónde acaba o dónde empieza el escándalo de las mascarillas y el poder de Koldo para contratar con infinidad de administraciones y empresas, todas socialistas, mientras morían miles y miles de personas por el COVID? ¿Quién podía dar la orden de la entrada de Delcy Rodríguez en España? ¿No era Sánchez? ¿Quién podía conocer y permitir el comercio fraudulento de petróleo venezolano en España? ¿Se les ocurre alguna persona más allá del número uno, de Pedro Sánchez? ¿Quién podía influir para enchufar a David Sánchez o a Begoña Gómez en negocios con países africanos o con aerolíneas? ¿Se les ocurre algún otro que el que decidía sobre las subvenciones a los países africanos? ¿Decidía sobre la Diputación de Badajoz? ¿O decidía sobre el rescate? ¿Se les ocurre? Porque es que esta misma persona decidió sobre el rescate de Air Europa y del de Plus Ultra. ¿Se les ocurre otra persona que pudiera estar al cabo de la calle? ¿Quién respaldaba las obras públicas presuntamente amañadas en el Consejo de Ministros? ¿No era él que lo presidía? ¿Quién podía convocar a todos los ministros para verse con Delcy Rodríguez? ¿Quién podía levantar las defensas y dar orden de que se incumplieran los acuerdos, las sanciones de la Unión Europea para traer a una narcodictadura? ¿Quién podía hacerlo? ¿No tendría que ser él? ¿Quién fue hecho presidente de la Internacional Socialista en noviembre de 2022 con los votos de la izquierda venezolana tras firmarse un pago en petróleo de 250 millones de euros por Nicolás Maduro? ¿Quién fue? Porque fue Pedro Sánchez, ¿verdad? Bien, todo ello fue evidentemente el número uno. Y ahora, ese número uno está dispuesto a hacer arder España para no dejar nunca jamás de ser el número uno. Este es nuestro verdadero peligro. Vamos a ir viendo cómo arden las calles con el pretexto de Palestina y con cualquier otro pretexto. Sí, le llamo pretexto. El que quiera una acción contra Israel tiene las cortes internacionales, tiene lo que quiera. Pero yo simplemente recuerdo una cuestión. La Corte Internacional, instada por Sudáfrica, ya ha decidido. ¿Saben cuál ha sido el resultado tras la acusación de Sudáfrica de genocidio? 16 magistrados votaron no, 1 votó sí. Repito, 16 magistrados votaron no, 1 votó sí. Que no nos engañen, Pedro Sánchez no está defendiendo a Palestina, está defendiéndose a sí mismo y a su poder.